Buenas tardes con todos. En esta tarde les vamos a hablar sobre la oratoria. La oratoria no es solo una oralidad, es decir, que no es solo el hecho de hablar con otros o varias personas, sino que involucra una cantidad de técnicas y reglas o principios que nos permiten expresarnos de manera clara ante un público. Ahora bien, la oratoria no es algo natural en el ser humano, como capacidad de persuadir o convencer a otros acerca de un punto de vista u opinión. Sin embargo, se ha desarrollado como una disciplina con sus reglas y sus características propias. La finalidad de la oratoria es transmitir un mensaje sin miedos y desconfianzas, y con una desenvoltura bien hecha. La oratoria está relacionada con la elocuencia y el poder de convencer con nuestras palabras y conmover a quienes nos oyen. Ahora daremos un breve ejemplo de la oratoria hablando sobre el tema del aborto en América Latina con nuestra experta Janela Fierro. El aborto es la pérdida del embarazo en un momento en el que el feto o embrión no es viable, es decir, que no es capaz de sobrevivir fuera del útero materno, explica Manuel Fernández, ginecólogo y director de El Sexto Sevilla. Según la definición que hace la Sociedad Española del Ginecólogo y Obstetricia, pérdida de la gestación de un embrión o feto que tenga menos de medio kilo o 500 gramos o hasta la semana 22. En caso de que sea otra semana más avanzada u otro peso que totalmente incompatible con la vida, también se consideraría aborto. Se puede producir tanto de forma espontánea como inducida. Sea cual sea el caso, el aborto concluye con la expulsión del feto a través del canal vaginal. Existen diferentes tipos de aborto o interrupción del embarazo. Tenemos también como aborto espontáneo. Es aquel que no se da de forma intencionada, sino se causa de una serie de complicaciones en el feto o en la madre. Generalmente ocurre durante las 12 primeras semanas de gestación y no precisa de ningún tipo de intervención quirúrgica que a partir de las 20 semanas pasa a denominarse muerte fetal. También encontramos lo que es, las causas del aborto espontáneo son, hay que tener en cuenta que la mitad de los óvulos fecundados no son viables y se expulsan de forma espontánea. Para la mayoría de las mujeres esto pasa desapercibido, ya que los únicos signos que se dan de este hecho es un sangrado ligeramente mayor del habitual durante la menstruación. Las causas de un aborto espontáneo pueden ser varias, aunque lo más común es que se debe a problemas en los cromosomas de los embriones. Esto es que el embrión tiene algún problema en su dotación cromosómica o en su contenido genético que permite su implante en el útero que no se desarrolla final, detalla el experto del quinto. También existen otros factores como niveles hormonales anómalos, diabetes no controlada, incompetencia del cuello uterino o algunos medicamentos. Otro tipo de causas puede ser infecciones, obesidad, problemas físicos en los órganos productores de la madre, problemas con la respuesta inmunitaria o enfermedades graves. Síntomas de un aborto espontáneo. Los síntomas tenemos como lumbalgia, dolor abdominal, cólicos o sangrados vaginales. Eh, los síntomas son muy variados. Hay mujeres que abortan sin saberlo y se ve un hallazgo casual en las pruebas ginecológicas y otras que tienen síntomas como de distensión abdominal, calambres, náuseas o repulsión a los olores, pero de repente dejan de tenerlos. Ya. También tenemos la muerte fetal. Cuando el aborto ocurre con posterioridad a las 20 primeras semanas de gestación, se conoce como muerte fetal y en estos casos siempre se requiere de cirugía, como extraer el feto del útero. En un caso extraordinario puede solo ocurre en menos de 1% de los embarazos. El aborto inducido. El aborto inducido es aquel que se realiza por propia voluntad de la mujer. Hay dos formas de interrumpir un embarazo. Aborto médico. Se toma un medicamento para llevar a cabo el aborto. Solo se puede hacer durante las 9 primeras semanas de embarazo. El más común es la mifepristona
mifepristona, una hormona que bloquea la progesterona. Este y otros medicamentos se toman durante 3 sesiones en la clínica bajo la supervisión de un médico. Y puede surgir algunos grados vaginales a causa de los médicos. Otros efectos secundarios de este tratamiento son cólicos, diarrea o malestar estomacal y en raras ocasiones fiebre alta. El aborto médico tiene una efectividad aproximadamente de 97%. El aborto quirúrgico. Se realiza una cirugía para extraer el feto. Estos dos métodos frecuentes de aborto quirúrgico por aspiración con vacío manual se puede hacer durante las 12 primeras semanas de embarazo. Y este consiste en la extracción de todo tejido que contiene el útero con un instrumento succionador de manera manual y la dilatación y evacuación. Este tipo de aborto quirúrgico se puede practicar tras el primer mes del embarazo, pero siempre antes de la semana 13. Consiste también en la extracción del tejido que reviste el útero, pero se realiza a través de una máquina. También tenemos los países que esto está legal, en los que está restringido o también prohibido. Ya. Hay 5 países de Latinoamérica que contemplan una prohibición absoluta del aborto en sus códigos penales. Hay otros que van dando pasos hacia su legalización. Colombia acaba de sumarse al pequeño grupo de países en la región donde la interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada en las primeras semanas de gestación. La ciudad de Corte Constitucional de Colombia se produce después de meses de retrasos por diversas trabas. Permite el aborto hasta las 24 semanas de gestación. Con el fallo, Colombia se une a Argentina y México, que en un mes reciente también despenalizaron la interrupción involuntaria del embarazo. Ya. A finales del 2020, Argentina aprobó el aborto en las primeras 14 semanas de gestación y en septiembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia de México declaró intencional criminalizar el aborto de manera absoluta, así como reconocer el derecho a la vida desde la concepción. Dice, su decisión se refería a las leyes de los estados de Coahuila y Sinaloa, pero el fallo judicial sentó precedente para su aplicación en el resto de estados de México por haberse adoptado con mayoría calificada de la Corte. El aborto legal es una medida reclamada durante años por muchos colectivos de mujeres en América Latina, pero también tiene muchos detractores. A continuación hacemos un repaso de la situación de la región en cuanto a las legislaciones sobre la depenalización del aborto. Países donde lo es legal. Los países o territorios de América Latina donde el aborto está despenalizado o determinados plazos de gestión son en Colombia, Argentina, México, Uruguay, Cuba, Guyana, Guayana Francesa y Puerto Rico. País donde está prohibido sin excepciones. La prohibición sin excepciones de la interrupción involuntaria del embarazo está prevista en los códigos penales de El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití. Ya. Un abanico de condiciones según el país. El resto de América Latina, todos los estados incorporan cuál es en mayor o menor medida a la interrupción del embarazo. Paraguay, Venezuela, Guatemala, Perú y Costa Rica tienen algunas de las legislaciones más restrictivas y solo despenalizan al aborto en caso de que la vida o la salud del embarazo corra peligro. El resto agregan causales que van más allá del peligro de muerte o amenaza a la salud de la madre, aunque también hay matices. Algunos países como Chile y Brasil incluyen también en sus códigos penales las variables de violación e inviabilidad del feto. Además de los anteriores, en Bolivia se incluye la causal de incesto y en el caso de Belice los factores socioeconómicos. En Ecuador, el aborto en 3 causales: amenaza de vida a la salud de la mujer, inviabilidad del feto y violación a la mujer. La diferencia entre estados de México es que en cada una de las entidades federativas disponen de su propia legislación sobre el aborto. Las restricciones varias según el estado, si bien esto es legal en caso de violación. En Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz está permitido el aborto libre y sin condiciones durante las 12 primeras semanas de gestación. Como también encontramos en septiembre del 2021 que la Suprema Corte de Justicia de México declaró por unanimidad que es institucional la legislación de Coahuila, que penaliza el aborto en la primera etapa del embarazo, por lo que
el Estado norteño deberá modificar su código penal. Declaramos institucional que se reconoce el derecho a la vida desde el momento en que el individuo es concebido. Ya. Sin embargo, la decisión de la Corte sienta un presente. Párale. Silencio. Caramba. De la Corte sienta un precedente judicial para su aplicación en el resto de estados de México, al haberse alcanzado una mayoría que supera los 8 votos. Las razones de la Corte obligan a todas y todos los jueces de México, tanto federales como locales, aseguran las SCJN, abriendo el camino a la modificación de otras legislaciones estatales en el país que consideran el aborto como un delito. Eso es lo que les podría hacer saber sobre el aborto. También tenemos lo que pasa después de un aborto. Después de un aborto se ha llevado a cabo, se suele realizar un examen del útero adicional para determinar si queda tejido fetal en el útero. También se estudia si los restos expulsados correspondían a un feto o a una mola hidatiforme, una masa de células que son el resultado de un óvulo no desarrollado correctamente. En caso de que queden restos, se recurre a un legrado. En cuanto a los problemas que tiene la mujer tras el aborto, en los abortos muy precoces nos pueden afectar mucho físicamente a la mujer, salvo algún sangrado o molestia abdominal, que se resuelven rápidamente. Cuando es tardío, puede afectar más y hace falta realizar un legrado. Puede haber complicaciones derivadas de esta técnica. Al cabo de los 3 o 4 semanas de haber sufrido un aborto, el ciclo menstrual vuelve a la normalidad. Los riesgos que obtendríamos es uno de los intervenciones instrumentales más frecuentes en España. Su incidencia de complicaciones es baja cuando es realizada por profesionales capacitados para realizar una intervención y cuando se ha realizado un correcto acompañamiento psicológico. Aplican desde la Asociación de Clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo. Ya, la mayoría de los abortos no necesitan hospitalización. Las técnicas que se usan en los centros acreditados consensuados por los expertos son ambulatorios, es decir, no requieren hospitalización en el centro. Informan desde ACAI. El tiempo de la intervención varía mucho, sobre todo en función de las semanas y las técnicas usadas. A más semanas, más tiempo de gestación y a más tiempo de estación habitualmente. Dice, ¿en cuántas semanas de gestación se puede abortar? Hasta la semana 14, hasta la semana 22. La ley de salud sexual y productiva e interpretación voluntaria del embarazo contempla la posibilidad de interrumpir la gestación más allá de las 22 semanas, cuando existe una patología fetal incompatible con la vida o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico. Esto tiene consecuencias psicológicas, ya que las mujeres que sin haberlo deseado ni planificado se quedan embarazadas, teniéndolo claro deciden interrumpir su embarazo. Esto más pasa en las edades de 12 a 15 años, que toman decisiones por ellas mismas. Esto puede tomar decisiones por ellas mismas, decidiendo no tener, pero haciéndose a cargo de las consecuencias negativas que van a tener a un largo plazo. También tenemos las diferencias entre la píldora del día después y la píldora abortiva. La píldora del día después no puede interrumpir un embarazo en curso ni dañar un embrión en desarrollo. La anticoncepción de urgencias actúa retrasando el momento en la que el ovario libera un óvulo preparado para la frecuencia e impidiendo su encuentro con un espermatozoide. Los espermatozoides pueden vivir en el aparato genital de la mujer entre 3 y 5 días tras el coito. En estos días la mujer puede quedarse embarazada si se produjera la ovulación. Si fuera una píldora abortiva, no estaría autorizada su libre dispensación en la farmacia.
Los casos más frecuentes en los que se recomienda utilizar la píldora del día después para evitar un embarazo no planificado. Cuando se han mantenido relaciones sexuales sin protección, olvido en las tomas de la píldora habitual, incumplimiento de los plazos de colocación o retiro del anillo vaginal o el parche y ruptura, retención o uso inadecuado de preservativo. En cualquiera de estas situaciones, la mujer puede estar en riesgo de un embarazo no planificado. Por su parte, la píldora abortiva es justo con el aborto quirúrgico, un método de interrupción voluntaria del embarazo. Por lo tanto, se utiliza cuando la mujer debidamente informada solicita esta forma de la interrupción voluntaria del embarazo y no presenta contraindicaciones. Las principales contraindicaciones son si la mujer está en tratamiento con corticosteroides, terapia anticoagulante, tiene trastornos hemorrágicos y en el caso del embarazo ectópico. Y actualmente existe principalmente dos tipos de píldora del día después a disposición de las mujeres que puedan necesitar anticoncepción de urgencia, acetato de ulipristal y levonorgestrel. Ambas píldoras actúan retrasando la ovulación. Para la interrupción del embarazo de manera farmacológica, se utilizan dos pastillas en combinación. Por un lado, la pastilla abortiva RU 486 mifepristona, que es una tripofestona administrada vía oral, y en un segundo fármaco no abortivo, el misoprostol, que es un prostaglandina E1 utilizada para el proceso de dilatación cervical y expulsión. El misoprostol puede activarse por vía oral, bucal o vaginal. Eso es lo que les podré dar a conocer sobre el aborto en América Latina. Espero haya sido de suma información para ustedes y su conocimiento esté claro. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra experta Dianela Fierro por compartirnos un poco del conocimiento de ella y que a nuestro público le haya servido la información. Les voy a presentar los pasos que hemos seguido para realizar esta oratoria. Como primer paso, definimos el tema para la presentación. Segundo paso, recolectamos el material para nuestro público. Tercer paso, diseñamos una estructura fácil de recordar. En el cuarto, memorizamos unos momentos importantes de la presentación. Luego de esto, practicamos nuestra presentación, realizamos ajustes refinados y entregamos nuestra presentación con pasión. Gracias, eso ha sido todo.